Esto pasó hace unos meses. Tenía 35 años, y tras perder mi trabajo, decidí regresar a la granja de mi abuelo, donde solía pasar los veranos de mi infancia. Siempre había sido un lugar tranquilo para mí, lejos del caos de la ciudad, con su casa antigua, y los campos de maíz que parecían no tener fin. Así que armé mi mochila y me fui. La granja estaba demasiado callada. En la mañana me despertaba con el canto de los gallos, pero las noches eran distintas. Esa primera noche intenté dormir temprano, pero la quietud me resultaba inquietante. A medida que la oscuridad se instalaba, empecé a escuchar ruidos extraños. No eran los suaves susurros del viento que recordaba. Era algo más. Era un cacareo que venía del bosque detrás de la casa. No puede ser, pensé. Es solo un animal. Pero a medida que la noche avanzaba, los ruidos aumentaron hasta convertirse en susurros. Luis, Luis. Parecía que me llamaban. No sabía qué hacer. Me levanté, incómodo, y decidí investigar. Salí al cobertizo. Estaba lleno de recuerdos y cosas viejas. La luz de la luna se filtraba por las grietas, y el silencio casi me aplastaba. Me asomé al bosque, intentando ver de dónde venía el ruido, pero la oscuridad era densa. Sin embargo, sentía que algo me observaba. Más adelante encontré plumas en el suelo, como si algo hubiera sucedido allí. No tenía idea de cómo llegué a pensar que tal vez había una gallina escondida entre los árboles. La idea era ridícula, pero mi curiosidad me llevó a seguir. Las plumas eran blancas, suaves. Al tocarlas, un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, la vi. Allí, en el borde del bosque, una gallina de aspecto extraño me miraba. No era una gallina normal. Su mirada era profunda y penetrante. Sentí que mi corazón latía rápido y el frío me invadió. Me quedé paralizado. Tal vez me estaba imaginando cosas, pero recordé las historias que mi abuelo me contaba sobre criaturas extrañas en la granja. La visión de mi abuelo apareció fugazmente en mi mente. Esto no puede estar pasando, pensé. Luego, la gallina comenzó a acercarse, pero al instante desapareció entre la oscuridad. Me quedé completamente en shock. No estaba seguro de lo que había visto. ¿Era real o solo producto de mi mente? Esa noche, la granja se llenó de preguntas sin respuestas. Miré hacia el bosque, temeroso de lo que pudiera haber allí. Siempre había creído que todo tenía una explicación, pero ahora era como si un velo de misterio se hubiera posado sobre mí. El haz de luz de la luna iluminó las hojas, revelando más plumas, como un camino que conducía a algo que no debía explorar. Entonces, oí un susurro más. Luis. Lo sentí tan cerca que pude sentir mi piel erizarse. Pero no había nadie. Pese a mi incredulidad, la sensación de que algo me acechaba era abrumadora. Nunca supe qué sucedió esa noche. Solo recuerdo que, al día siguiente, todo fue diferente. La granja ya no era el lugar de descanso que había sido. Al amanecer, me desperté con un fuerte resplandor que entraba por la ventana. La luz parecía inusualmente brillante, como si empujara a la oscuridad de la noche anochecida. Me levanté de la cama con una sensación extraña en el estómago. Tenía que salir, alejarme del bosque y de los ecos de esa voz. Pero antes, decidí revisar el cobertizo de nuevo. Tal vez debería ignorar lo que había pasado, encontrar alguna explicación lógica. Al llegar al cobertizo, el aire era más fresco, pero el ambiente seguía tenso. Caminé entre las cajas. Los recuerdos de mi infancia me golpeaban como una marca. Este lugar solía ser una fuente de alegría, pero ahora, solo emociones confusas. Me agaché para recoger algunas herramientas viejas que había dejado allí. De repente, algo brilló en el suelo. Era un pequeño objeto dorado, incrustado en la tierra. Lo limpié, y me di cuenta de que era un pequeño medallón con una imagen de un gallo. Había algo inquietante en él, una especie de conexión con lo que había visto la noche anterior.
¿Por qué estaba aquí? Mi mente daba vueltas, una misteriosa relación entre el medallón y la extraña gallina. Sentí un tirón en mi pecho. Caminé hacia el bosque, atraído por una fuerza inexplicable, como si el medallón me guiara. Las plumas blancas eran más numerosas a medida que me adentraba. Los árboles se alzaban como sombras densas, sus ramas colgaban como manos que intentaban detenerme. No quería estar allí, pero una parte de mí quería descubrir la verdad. Entonces, al fin llegué a un claro. El lugar estaba inmóvil. Los ruidos habituales del bosque parecían ausentes. Allí, en el centro, había un viejo tronco. Me acerqué y, para mi sorpresa, encontré más medallones esparcidos alrededor. Todos tenían el mismo diseño, un gallo en relieve. Pero lo que me heló la sangre fue el descubrimiento de pequeños círculos en el suelo, dibujados con arena. Formaban un patrón extraño que no lograba entender. Fue en ese instante que escuché un leve cacareo. Pero no era solo un sonido. Era un coro de voces que resonaba a través del bosque. «Luis, ven», susurraba. El pánico me invadió. Me giré para regresar, pero no era el mismo camino por donde había venido. Era como si el bosque se hubiera transformado, escondiendo mi ruta de salida. Sabía que debía irme, pero investigación y miedo chocaban dentro de mí. Me quedé allí, titubeando, incapaz de dejar atrás aquella extraña conexión que me mantenía atado a ese lugar. Al dar un paso hacia atrás, noté algo en el tronco. Un símbolo, grabado en la corteza, que recordaba a una imagen que había visto en un antiguo libro en la casa de mi abuelo. Entonces, un ruido detrás de mí rompió el silencio. Volteé rápidamente. Mis ojos se agrandaron. No estaba solo. La gallina de aspecto extraño me observaba otra vez, pero esta vez parecía acompañada de algo más. Una figura oscura se asomaba entre las sombras. En ese momento entendí que el misterio se estaba profundizando. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un impulso incontrolable de huir, pero no podía dejar el medallón. Era como si una parte de mí lo necesitara. Todo me empujaba a quedarme, pero la realidad me decía que debía escapar. Fue entonces que el miedo se convirtió en pura adrenalina, al darme cuenta de que quizás la gallina no era la única criatura que debería temer. Y mientras me giraba para correr, el cacareo resonó más fuerte que nunca, rebotando en los árboles. Una sensación de urgencia se apoderó de mí. Tenía que salir de allí, pero sabía que la verdadera historia apenas comenzaba. Capítulo 2. Salí corriendo del claro, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Mientras las ramas se entrelazaban a mi alrededor, me preguntaba si la figura oscura me seguía. Pero el cacareo de la gallina era lo único que llenaba el aire. Cada paso que daba me alejaba de la inquietante presencia. Sin embargo, el medallón colgaba pesadamente de mi cuello, recordándome que no podía simplemente escapar. Desvié a la izquierda, sin importar la dirección. Necesitaba encontrar un camino que me devolviera a casa, lejos de los ecos y las sombras. El bosque parecía jugar conmigo. Las sombras se alargaban y retorcían, colocando obstáculos invisibles a mi alrededor. Desesperado, traté de recordar cualquier senda que hubiera seguido previamente, pero todo parecía un laberinto. Fue entonces cuando vi un destello entre los árboles, como una luz tenue que prometía una salida. Corrí hacia ella, esperando que fuera un indicio de seguridad. Al aproximarme, me di cuenta de que no era luz, sino un grupo de medallones, mucho más que los que había encontrado en el claro. Todos brillaban, casi como si estuvieran vivos. Miré a mi alrededor y vi que estaban colocados en una especie de círculo, rodeados por más círculos de arena. Una voz sutil se deslizaba entre los árboles. «Luis», llamaba nuevamente. Era el mismo susurro que había escuchado antes, pero ahora tenía un tono más urgido, casi implorante. La voz parecía provenir del centro del círculo. Me detuve en seco.
Algo dentro de mí se debatía entre la curiosidad y el instinto de huir. Me agaché, incapaz de resistir, y toqué uno de los medallones. Tan pronto lo hice, una vibración recorrió mi cuerpo. Fue como si una corriente eléctrica hubiera atravesado el aire, y luego una imagen apareció en mi mente. Un gallo enorme, con plumas brillantes de color oro y una mirada que proyectaba poder. El instante se convirtió en una visión. Estaba de pie en la granja de mi abuelo, mientras un grupo de personas se reunía a su alrededor. Se veía como un ritual, pero no podía comprender lo que estaban haciendo. El gallo que había visto en mi visión parecía estar en el centro del evento. Todos parecían involucrados en algo mucho más grande, una especie de sacrificio. El pavor fue creciente, y justo cuando algo en mí se quebró, la visión se desvaneció. De inmediato, el cacareo se intensificó, resonando como un latido siniestro del bosque. Sin pensarlo, me giré y corrí de regreso, empujando los arbustos a mi paso. De repente, entre la prisa, el medallón se enredó en mi camiseta. Lo arranqué, convencido de que era lo que atrajo la voz. Pero, al hacer eso, el cacareo se volvió ensordecedor, aterrador. Cuando llegué nuevamente al claro, vi que la gallina extraña estaba justo frente a mí, como si me aguardara. Podía escuchar mi respiración agitada, el pulso retumbante en mis oídos, incapaz de decidir si era un enemigo o un aliado. Imperturbable, la gallina continuó observándome. Entonces, un movimiento detrás de ella atrajo mi atención. La figura oscura, ahora más cercana y definida, se hizo más visible. Era un hombre con apariencia envejecida, su rostro marcado por líneas profundas y una mirada que parecía conocer secretos antiguos. «Luis», dijo en un tono grave, casi cantando las palabras. «Hay mucho más de lo que imaginas». Mis piernas flaquearon. La combinación de miedo y descubrimiento llenó el aire. Antes de que pudiera formular una respuesta, noté algo en el cielo. Una sombra crecía, una amenaza inminente, como si el propio bosque estuviera tomando vida. Era el momento de decidir, quedarme y enfrentar lo desconocido, o huir una vez más. El silencio se volvió abrumador, y la pregunta que resonaba en mi mente era clara. ¿Qué pasaría si decidía quedarme? Capítulo 3. Decidí quedarme. Fue una decisión que me llenó de frío y de una extraña esperanza. Miré a la figura envejecida buscando respuestas en su mirada. ¿Qué sabía él de todo esto? La sombra en el cielo parecía acercarse, pero estaba atrapado en el momento. ¿Quién eres?, logré decir, tratando de que mi voz sonara firme. «Soy quien cuida de los secretos», respondió el hombre, sus ojos profundos llenos de historia. «Y tú, Luis, tienes un papel en esta historia que no comprendes». La gallina extraña dio un paso hacia mí, como si tomara su posición en este juego. Su mirada penetrante me hizo dudar aún más. ¿Era ella parte de los secretos que este hombre guardaba? ¿Qué secretos?, pregunté, aunque sabía que debía estar preparado para cualquier respuesta que no quisiera oír. El hombre sonrió con una mezcla de tristeza y resignación. Los medallones, el gallo dorado, el ritual. La granja de tu abuelo no es solo un lugar. Es un vínculo con algo más grande, algo que puede despertar. El viento sopló con fuerza, y sentí que el medallón en mi cuello vibraba levemente. Una sensación extraña me envolvió, un tirón en mi pecho que me enviaba mensajes distantes. ¿Despertar? ¿Qué significa eso? Mi voz sonó más ansiosa, y una parte de mí quería dar un paso atrás, pero la curiosidad me ataba. La figura envejecida tuvo un gesto casi maternal. Tu familia ha guardado este secreto por años. La granja, la gallina, el gallo. Lo que se pierde en el tiempo puede resurgir. Las palabras giraban en mi mente como un torbellino.
La visión del gallo dorado volvió a aparecer en mi cabeza, y esta vez vi su mirada con más claridad. Era una mezcla de poder, de miedo y de advertencia. «No», exclamé de repente aterrorizado. «No quiero ser parte de esto». Pero justo entonces, la sombra en el cielo se volvió abrumadora, y todo alrededor de mí empezó a oscurecerse. Por un momento, el bosque se sintió como una trampa. Sentí cómo mis músculos se tensaban, un instinto de huir se encendió en mí. La gallina alzó la cabeza y cacareó de manera feroz, como si me instara a enfrentar lo que venía. Giré mi cabeza hacia el hombre, encontrando una calma en su rostro que contrastaba con mi confusión. «Lo que viene será una prueba, Luis. Tu elección definirá lo que sucederá», dijo, con una voz que parecía surgir de las profundidades del tiempo. El aire se hizo pesado y una niebla oscura comenzó a descender. «Rápido», gritó el hombre, señalando hacia la dirección opuesta. «Hay un camino a través del bosque, pero no te des la vuelta. Si cedes al miedo, todo se habrá perdido». Dudé un instante, mirando de nuevo a la gallina. Era como si pudiera ver una chispa de esperanza en sus ojos, pero el peligro del cielo me hizo decidir. Debía correr. Sin mirar atrás, me lancé hacia el bosque, las ramas rasguñaban mi rostro y el cacareo de la gallina se desvanecía con cada paso. Mi corazón latía desbocado mientras las sombras parecían bailar a mi alrededor, pero sabía que no podía rendirme. Había algo que debía descubrir, y la revelación se acercaba. Justo cuando pensé que había escapado de la oscuridad, una fuerte ráfaga de viento me hizo tropezar y caer al suelo. En ese instante, todo se volvió silencioso. La niebla me envolvió, y una voz resonó en mi mente. «No puedes escapar de lo que eres». Entonces, la sombra oscura me rodeó por completo. Capítulo 4. Desperté en el suelo, con el aire pesado y el olor a tierra húmeda. La niebla seguía envolviéndome, pero ya no era tan opresiva. Abrí los ojos, tratando de orientarme. A mi alrededor, el bosque parecía no tener fin. Las sombras se movían, entrelazándose con las ramas de los árboles como si tuvieran vida propia. Me incorporé lentamente. Estaba temblando, no solo por el frío, sino por la adrenalina y el miedo que aún corrían por mis venas. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de la figura envejecida ni de la gallina. Había sido todo una ilusión, un sueño. El medallón en mi cuello brilló con una luz tenue, y de repente me acordé de las palabras del hombre. «Tu elección definirá lo que sucederá». Respiré hondo. Si iba a salir de esto, necesitaba resolver lo que había descubierto, y no tenía idea de por dónde empezar. Un movimiento cercano captó mi atención. Giré rápidamente la cabeza hacia un arbusto, pero nada. Solo era un pequeño conejo que desapareció entre las ramas. Sin embargo, el ambiente a mi alrededor estaba cargado. No estaba solo. Empecé a caminar con precaución, sintiendo que los ojos invisibles de algo o alguien me observaban. La niebla parecía moverse a medida que avanzaba, y cada paso que daba era como una danza con la incertidumbre. Mientras avanzaba, el medallón continuaba emitiendo una suave vibración. Era inquietante y me hacía pensar que no era solo un objeto, sino un comunicador de algo más. De repente, un cacareo resonó en la distancia. Era la gallina. Sin pensarlo, seguí el sonido, guiado por una mezcla de instinto y desesperación. Tal vez ella tenía las respuestas que me faltaban. El camino se volvió más claro a medida que me acercaba. La niebla comenzó a despejarse, revelando una pequeña cabaña. Tenía un aspecto antiguo, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas, y las ventanas estaban ahumadas, dando un aire de misterio aún más profundo. Me detuve frente a la puerta.
Escuché el crujido del suelo de madera en el interior y sentí la tentación de entrar. Pero había algo que me detenía. Un instinto de protección. ¿Y si había algo dentro que no debería enfrentar? Justo en ese momento, escuché el ruido de pasos detrás de mí. Se aceleró mi pulso. Me volví lentamente y vi una sombra que se acercaba. Era un hombre, de cabello canoso y mirada firme. No podía entender cómo lo había pasado por alto. «Luis», dijo. Su voz grave resonó en el aire. «Has llegado más lejos de lo que pensaste. Pero cada decisión aquí tiene consecuencias». «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo que la confusión comenzaba a mezclarse con el miedo. «Soy el guardián de este lugar». Su tono era suave, pero había un peso detrás de sus palabras. «Has despertado algo que ha estado dormido durante generaciones». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había desencadenado? ¿Era mi presencia en la granja la razón de todo esto? No tenía respuestas. La gallina había empezado a cacarear de nuevo, resonando en la distancia. «Ven», dijo él, dándome un paso atrás hacia la cabaña. «Aquí todo se revelará. Es tu historia la que está a punto de convertirse en leyenda». En ese momento, un terror profundo se apoderó de mí. Entrar era un paso que no se podía dar sin consecuencias, pero un impulso irrefrenable me llevó hacia adelante. Sin poder detenerme, crucé el umbral. Al instante, el aire se volvió eléctrico y todo en mi interior gritaba que estaba a punto de descubrir algo más grande que yo, algo que cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 5. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió por completo. El aire dentro de la cabaña era denso y cargado de historia. Cada rincón parecía contener susurros de secretos olvidados. Me encontré en una sala pequeña, iluminada por una débil luz que apenas provenía de unas velas en el borde de una mesa rodeada de libros viejos. La gallina no estaba a la vista, pero su cacareo seguía resonando en algún lugar afuera. El guardián se mantuvo cerca, observando cómo analizaba el lugar con la mirada. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y hay un olor a hierbas secas. Sentí que algo, en el fondo de mi mente, comenzaba a despertar. «¿Qué es este lugar?», pregunté sin poder evitarlo. «Este es un refugio de conocimiento y una puerta a lo desconocido», respondió él, mientras se acercaba a una estantería repleta de frascos y pergaminos. «Aquí guardamos la esencia de lo que fue y lo que será». Con cautela, me acerqué a la estantería. Uno de los frascos llamó mi atención. Contenía un líquido oscuro que parecía moverse con vida propia. Miré a mi alrededor, y por un instante, la idea de que lo había estado buscando me cruzó la mente. Pero no sabía qué era. «No toques eso», advirtió el guardián, como si pudiera leer mis pensamientos. «No todo lo que ves aquí es seguro. Hay fuerzas que no comprendes». Su advertencia me paralizó momentáneamente. «¿Qué fuerzas?». El medallón en mi cuello comenzó a vibrar más intensamente, trayendo consigo un escalofrío que recorrió mi cuerpo. «La gallina, ¿dónde está?», exigí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. La gallina es la clave. Ella es un símbolo de sabiduría, pero también de advertencia. Su mirada se tornó grave. Atraerá a aquellos que buscan lo sagrado, y lo que tus decisiones desencadenen puede no ser lo que esperas. Mientras hablaba, las luces de las velas chisporrotearon, y el sonido del viento se intensificó. Una sombra se movió detrás de él, congelando mi aliento. «Escucha, Luis. Necesitas prepararte. Lo que hay fuera de esta cabaña no solo observará, sino que se alimentará de tu miedo». Un estruendo resonó desde el exterior, seguido del cacareo desesperado de la gallina. Sin pensar, corrí hacia la puerta, empujando al guardián a un lado. Abrí la puerta y la niebla me recibió con brazos fríos y húmedos. Ante mí, el bosque parecía cobrar vida.
A un lado, vi la silueta de la gallina y al otro, figuras oscuras emergieron entre los árboles, insidiosas como sombras hambrientas. Supe en ese instante que no podía escapar. «Luis, vuelve aquí», gritó el guardián, pero me estaba inundando el instinto de supervivencia. La gallina siguió su camino, alejándose más de mí y guiándome hacia lo desconocido. Sin una segunda duda, la seguí. El suelo bajo mis pies se volvió inestable mientras corría, intentando no mirar atrás. Las sombras parecían acercarse, pero la llamada de la gallina era más fuerte. Tenía que alcanzarla, y entonces, en un instante, encontré un claro. La gallina estaba allí, quieta al borde de la luz, y frente a ella, un objeto brillante y negro yacía en el suelo. Ahí fue cuando lo vi. Era un antiguo amuleto que emanaba energía. Me incliné para recogerlo, pero al hacerlo, un grito desgarrador resonó en el aire y las sombras se abalanzaron sobre mí. Un terrible escalofrío me recorrió mientras comprendía que había hecho una elección muy peligrosa. Capítulo 6. Antes de que pudiera asir el amuleto entre mis manos, las sombras se lanzaron hacia mí como un torbellino oscuro. Sentí cómo la energía del amuleto chisporroteaba, pero no había tiempo para pensarlo. Me giré rápidamente, intentando escapar de lo que estaba a punto de suceder. La gallina cloqueó en un tono alarmante, casi como si me urgiera a actuar. Corrí en dirección opuesta al amuleto, dejando que la luz del claro me guiara. La niebla densa me dificultaba la visibilidad, y cada paso que daba resonaba como un eco en mis oídos. Las sombras se multiplicaban, susurros ininteligibles flotaban en el aire, alimentando mi confusión. Las ramas de los árboles crujieron a mi alrededor, mientras sentía el aliento gélido de lo desconocido en mi nuca. De repente, tropecé con una raíz expuesta y caí al suelo. La tierra era fría y húmeda. La gallina no estaba a la vista. Miré hacia atrás y vi las figuras oscuras acercarse, sus ojos brillando con un deseo insaciable. Me levanté de un salto y corrí una vez más, ignorando el ardor en mis piernas. No podía pensar. Solo podía sentir el miedo pulsando en mi pecho. Con el corazón en la garganta, me adentré más en el bosque, sin un rumbo claro. Entonces escuché un cacareo familiar. Era la gallina. Giré hacia el sonido, mis pies moviéndose a un ritmo frenético. La vi en la penumbra, de pie sobre una piedra. Era como si estuviera esperándome. Su plumaje era un poco más brillante que antes, y su mirada parecía más sabia. «Vamos», grité, extendiendo la mano en su dirección, y ella, como si comprendiera mis palabras, dio un salto hacia adelante. La seguí, adentrándome cada vez más en la oscuridad. Era un camino sinuoso, cubierto de hojas y ramas secas que crujían bajo mi peso. La atmósfera se sentía pesada, como si el mismo aire me ahogara. En un abrir y cerrar de ojos llegamos a un lugar diferente. Un viejo altar de piedra, cubierto de musgo y furtivas flores que desafiaban la oscuridad. Al acercarme, noté que el altar estaba grabado con los mismos símbolos que había visto en la cabaña. La gallina saltó sin miedo y picoteó el suelo, como si buscara algo en particular. El silencio era absoluto, salvo por el palpitar de mi corazón y el suave cacareo intermitente de la gallina. Agaché la cabeza para observar mejor. Entre las raíces vi algo que brillaba tenuemente. Era otro objeto, parecido al amuleto que había visto antes, pero este era más antiguo, cubierto de inscripciones que no comprendía. Justo cuando extendí mi mano hacia él, el aire se volvió espeso y un rugido resonó entre los árboles. Las sombras se habían acercado aún más. «¡Regresa!», gritó una voz que resonó desde lo profundo de la oscuridad. Era un tono fuerte, casi autoritario. Mi cuerpo se paralizó. Miré a la gallina y ella parecía desafiar a la voz. Era como si supiera que esto era un juego entre la luz y la oscuridad. Entonces comprendí.
El amuleto no era simplemente un objeto, era un vínculo, una conexión entre dos fuerzas. Pero tenía que decidir rápido. ¿Debía arriesgarlo todo por el conocimiento oculto de lo que yacía ante mí? ¿O debía ignorar la tentación y entrar una vez más en el juego de las sombras? El sonido del susurro creciente se hizo más fuerte, una oleada de energía oscura me rodeó. Sin más tiempo para pensar, elegí. En un impulso cegador, agarré el objeto brillante, y al mismo tiempo, la sombra se abalanzó sobre mí. Todo se volvió negro. Capítulo 7. Desperté en un lugar diferente, sin saber cuánto tiempo había pasado. Abrí los ojos lentamente, luchando contra la neblina que parecía envolver mi mente. La luz de la luna se filtraba a través de copas de árboles, proyectando sombras danzantes a mi alrededor. Un dolor punzante me recorría la cabeza, como si algo hubiera chocado contra mí con fuerza. Me incorporé, tratando de recuperar el aliento. A mi izquierda, la gallina estaba de pie con su pluma brillante. Su presencia era tranquilizadora, pero en el aire había una sensación de tensión. Las sombras no habían desaparecido. En cambio, parecían estar más cerca, observándonos. ¿Dónde estamos?, pregunté, aunque sabía que no podía esperar una respuesta. La gallina solo inclinó la cabeza, como si estuviese evaluando la situación. Intentando despejar mi mente, miré a mi alrededor. Unos pasos más allá, el altar de piedra estaba intacto, pero ahora parecía emanar una luz tenue que pulsaba. Al acercarme, noté que el objeto que había tomado brillaba con más intensidad. Las inscripciones en su superficie parecían moverse y cambiar, como si contaran una historia antigua. De repente un crujido resonó tras de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me di vuelta rápidamente, ya preparado para correr, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. Una figura se materializaba entre las sombras, su forma oscura y difusa. Era más grande que las sombras anteriores y sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. «Tú has hecho una elección», siseó la figura, su voz reverberando como un eco distante. «Has tomado lo que no te pertenece». Sentí un escalofrío recorrerme. La gallina pasó un paso adelante, como si estuviera lista para protegerme. La figura dejó escapar una risa profunda. «Tu compañera no puede protegerte de lo que se ha desatado», continuó, mientras sus ojos centelleaban con desprecio. «El poder que llevas contigo ha alterado el equilibrio». El aire se volvió más pesado, casi difícil de respirar. Recordé la voz que me había gritado antes. Era la misma cuya autoridad había sentido. Tenía que encontrar una manera de negociar. Aunque me sentía atrapado, la gallina me dio confianza. «¿Qué puedo hacer para rectificar esto?», dije, aunque mi voz temblaba. La sombra se acercó. Su forma comenzó a definirse con el brillo del objeto en mi mano. Sus labios se curvaron en una mueca burlona. «Para restaurar el balance, debes entregar ese amuleto. Pero te advierto, parte de ti se perderá en el proceso». La imagen de mi hogar y la simplicidad de la vida que había vivido pasaron por mi mente. La idea de perder algo tan valioso era aterradora, pero la alternativa podría ser el caos total. Entonces, entendí que de alguna manera había estado conectado a todo esto desde el principio. Mientras debatía la decisión, el brillo del amuleto empezó a vibrar, y una visión rápida de escenas pasó ante mis ojos. Destellos de luz, sombras devorando todo a su paso, y la gallina, siempre resplandeciente, la única constante en el caos. Entonces, algo se encendió en mí. La gallina era más que solo un ornamento en este conflicto. Era una parte esencial de la historia que se desplegaba ante mí. «No te lo entregaré», dije de repente, con más firmeza de la que sentía. «Este amuleto es mío». Las sombras comenzaron a retumbar, su furia palpable. En el fondo de mi corazón, sabía que esto apenas comenzaba. La noche aún guardaba más secretos.
Al mirar al horizonte oscuro, algo dentro de mí se activó. La lucha apenas había comenzado. Las sombras se abalanzaron sobre mí una vez más, y por un momento me pregunté si acaso había hecho la elección correcta. Pero no había vuelta atrás. La gallina picoteó mis tobillos, como si me recordara que aún teníamos una oportunidad. Pero el tiempo se estaba terminando. ¿Sería suficiente? Capítulo 8. La oscuridad se cerró a mi alrededor. Estaba atrapado en un torbellino de sombras que parecían querer devorarme. La gallina se posicionó frente a mí. Sus plumas brillaban con destellos azulados cuando la luz del amuleto intermitente la iluminaba. Mis sentidos se agudizaron, alerta a cualquier movimiento. De repente, un zumbido ensordecedor llenó el aire. Era como un grito de ira de las sombras. Me cubrí los oídos, pero el sonido parecía atravesar mi cuerpo, haciéndome temblar. La figura que había hablado antes avanzó, y de su forma empezaron a surgir tentáculos oscuros que se extendieron hacia mí, como si quisieran arrastrarme a la oscuridad eterna. «Elige», dijo, con una voz tan profunda que reverberaba en el suelo bajo mis pies. «Deja ir el amuleto, o te consume la oscuridad». Mi mente corría en 1000 direcciones. La idea de entregarle el objeto era aterradora, pero igual lo era perderme a mí mismo en un abismo del que nunca podría escapar. Tan solo recordar mi hogar, mi vida anterior, me llenaba de una mezcla de nostalgia y desesperación. «No tengo miedo», grité, aunque mi voz temblaba. La gallina me miró con sus ojos brillantes, como si supiera que necesitaba su valentía. Como respuesta, la oscuridad se intensificó, pero sentí una chispa dentro de mí. Era como si una llama se encendiera en mi interior. El amuleto comenzó a vibrar más intensamente, lanzando ondas de luz que cortaron la sombra y crearon un pequeño espacio seguro a mi alrededor. Las sombras parecieron retroceder por un momento, como si fueran ácidas al tacto de la luz. La figura oscura, furiosa, chilló. Un eco desgarrador resonó en el aire, llenando el espacio con una angustia palpable. «No te lo llevaré», volví a afirmar, esta vez con más convicción. Recordé los momentos felices de mi vida, la risa de mis amigos, el abrazo de mi abuelo. Algo dentro de mí despertó esas memorias y la luz del amuleto pareció responder a mi determinación. Las tentaciones de las sombras comenzaron a disminuir. La angustia de la figura se transformó en una inquietud palpable. Puede que me encontraba en el corazón del peligro, pero había tomado el control. Y fue entonces cuando lo vi. Un destello fugaz en la oscuridad al fondo, como si algo o alguien estuviera llegando. Un eco de pasos, un sonido familiar. Resultó ser una figura que emergía de entre las sombras, iluminada por la luz de la luna. Mi corazón se detuvo por un instante. Era alguien que conocía. «Esperen», grité sin pensar, sintiendo una urgencia desgarradora. La figura avanzó hacia mí, y las sombras comenzaron a agitarse, perdiendo fuerza nuevamente. Pero mi corazón se llenó de confusión y esperanza. Esa persona tenía el potencial de cambiarlo todo. Sin embargo, mientras se acercaba, las sombras parecían llenarse de miedo. Tendría que actuar rápido. El tiempo se estaba agotando. ¿Podría confiar en esa figura? Sería lo que necesitaba para salir de este abismo. El silencio se volvió opresivo. Las sombras estaban a punto de recuperar su forma dominante. Tenía que tomar una decisión, pero antes de hacerlo, todos los ojos se centraron en la figura que se acercaba. Ahí fue cuando lo vi. La figura emergió de la penumbra con pasos firmes y decididos. A medida que se acercaba, la niebla parecía disiparse a su alrededor, como si la luz de la luna le diera un halo de protección. Mis ojos se abrieron de par en par, y un torrente de emociones me invadió. Alegría, confusión, esperanza, y sobre todo,
el temor de lo que podría significar su presencia. Luis, dijo con una voz familiar que resonaba como un eco lejano. Era mi hermana, Clara, la misma que había antaño corrido por aquellos campos, recogiendo flores y riendo bajo el sol. Pero ahora, su rostro mostraba una mezcla de determinación y angustia que no recordaba haber visto antes. «¿Clara?», pregunté, incapaz de procesar cómo había llegado aquí. Ella se detuvo frente a mí, su mirada entrelazada en la amenaza que representaban las sombras. Alcancé a notar que su mano estaba extendida, sosteniendo algo que brillaba intensamente, un medallón similar al mío, pero este irradiaba una luz más intensa, casi purificadora. «No te preocupes, estoy aquí para ayudarte», dijo, su voz firme mientras sostenía el medallón hacia mí. Las sombras parecían encogerse ante la luz que emanaba de su objeto, como si supieran que estaban perdiendo poder. La figura oscura, al principio imponente, comenzó a retroceder, su forma desvaneciéndose en la niebla. Pero su voz resonaba, aún amenazadora, alzando el tono en un último intento por imponerse. «No puedes escapar de tu destino, Luis. Este lugar te pertenece, como a tu familia. El sacrificio debe cumplirse». Cerré los ojos un segundo, recordando las advertencias del guardián en la cabaña. Pero también recordé los días felices en la granja, aquel viejo gallo que cantaba al amanecer, las historias de mi abuelo, y la conexión que sentía con la tierra. Sabía que no podía permitir que las sombras se apoderaran de esos recuerdos. «No», grité con determinación, sintiendo una oleada de valentía. Clara pasó el medallón, y al tocarlo, un hilo de energía recorrió mi brazo. Era como si la conexión entre nosotros se hiciera más fuerte. La gallina que había estado observando desde una distancia prudente se unió a nosotros, avanzando con paso decidido. Su mirada era sabia y firme, casi como si supiera lo que estaba en juego. Ahora, ya no era solo un símbolo de advertencia. Era parte activa de nuestra lucha. Debemos unir nuestras fuerzas, Luis. La luz puede ganar, pero necesitamos permanecer juntos, dijo Clara, su voz clara y firme a pesar del oscuro caos que enfrentábamos. De repente, la sombra se abalanzó sobre mí como un torrente de oscuridad. Pero Clara levantó su medallón y por un breve momento, la luz que irradiaba fue más densa que cualquier sombra. A pesar de lo aterrador que era, eso nos brindó una ventaja. La gallina cacareó ferozmente, interrumpiendo el instante. Con el medallón en mi pecho y con Clara a mi lado, unimos nuestras manos y elevamos el objeto hacia el cielo, gritando un mantra antiguo. Una ola luminosa estalló en el aire, resonando como un canto primigenio. Las sombras comenzaron a disiparse, separándose de nosotros, gritando mientras se convertían en humo. El aire se sintió finalmente más ligero, como si la presión que había estado sobre nuestros hombros comenzara a desvanecerse. Sin embargo, yo sabía que no era una victoria completa. La figura oscura aún estaba allí, transformándose en una neblina espesa a nuestro alrededor. «Esto no se ha acabado, Luis». La voz se tornó un susurro ahogado en el viento. «Siempre estaré aquí, donde las sombras y la luz pelean». A medida que las sombras retrocedían por el poder del medallón, Clara y yo nos aferramos el uno al otro, sintiendo que por fin el peligro disminuía. Pero el eco de la advertencia resonaba en mi mente. ¿Era realmente el final? Alcé la vista al cielo nublado, reflexionando sobre el significado de aquella experiencia. Cuando la neblina finalmente se disipó, la gallina quedó a la vista, observando. Su mirada me decía que quizás la verdad aún estaba oculta, esperando ser desenterrada. Las preguntas se quedarían, flotando en el aire. ¿Qué había despertado realmente en la granja? ¿Era solo un relicario de sombras o había un legado más profundo detrás de todo esto? Nunca volví a ver la figura oscura, ni su voz resonó nuevamente.
Tuve la impresión de que, aunque habíamos escapado, la batalla entre luces y sombras proseguía, más allá de lo que podía comprobar. Clara y yo eventualmente nos alejamos del bosque, pero la granja en su misterio nunca dejaría de ser una parte de nosotros. Me mudé a una ciudad diferente poco después, y mientras vivía mi vida, a veces me preguntaba si las sombras aún acechaban. La gallina se había ido, aunque a veces creía escuchar su cacareo en el silencio de la noche, como si todavía estuviera vigilante, esperando. Pero verdad y misterio se fundían. ¿Era la granja realmente un refugio de historia o una trampa esperando a ser desentrañada de nuevo? Con todo, sabía que algunas puertas deberían permanecer cerradas y que algunas preguntas jamás encontrarían respuesta. Y eso, de alguna manera, era parte del misterio, del